Hoy es el tercer domingo de Pascua y estos días en la liturgia se nos ha ido contando cómo el Señor se ha aparecido a los discípulos, a María Magdalena, por ejemplo, o a los discípulos reunidos en el cenáculo. Y hoy en particular, en este tercer domingo de Pascua, se nos cuenta este encuentro del Señor con los llamados discípulos de Emaús. Hago una breve descripción del relato que se cuenta en el capítulo 24 de San Lucas. Se cuenta ahí que dos discípulos estaban comentando entre sí todo lo que había ocurrido esos días, de cómo el Señor había sido tomado preso, lo habían crucificado y también lo habían sepultado, había muerto, y ellos estaban comentando entre sí todo el dolor y las frustraciones que experimentaban con ese hecho tan doloroso. De alguna manera sus conversación era muy triste porque estaban transmitiéndose sus frustraciones y sus esperanzas ya apagadas. Y cuenta que el Señor se aparece entre ellos sin revelar su figura ya ni mostrar su resurrección, sino como uno más, y les pregunta de qué venían hablando, y ellos aprovechan y se desahogan. Y cuando escucha una vez el Señor el desahogo de estos discípulos, les empieza a explicar, dice el Evangelio, las Escrituras, partiendo por Moisés en adelante, para mostrarles cómo todo lo que se había prometido en el Antiguo Testamento se cumplía esos días. Bueno, llama la atención. Una primera cosa que quiero comentar en este Evangelio es cómo el Señor se muestra ante los discípulos, porque en otras oportunidades el Señor usa un recurso que podemos llamar extraordinario, ya como atravesar paredes en el cenáculo, ya incluso también con María Magdalena, en que se muestra completamente resucitado. Aquí el Señor se muestra de una manera tan ordinaria, tan cotidiana, que es bajo una simple figura humana y explicándoles las Escrituras. Yo creo que de alguna manera todos nosotros estamos como los discípulos de Emaús. ¿En qué sentido? En que tenemos como unas expectativas que se han visto frustradas y probablemente tenemos en nuestro corazón una esperanza oscurecida. Pensábamos probablemente que las cosas iban a ocurrir de una manera, que este 2020 iba a ocurrir de una determinada forma que imaginábamos, y sin embargo vemos que es de otra, y que la pandemia, ya la cuarentena, nos ha obligado a replantear muchas de nuestras cosas. Y el futuro probablemente también se ve como incierto y nos genera expectativas que quizás van oprimiendo nuestra alma y oprimiendo nuestras esperanzas. ¿Y qué hace Jesucristo con nosotros? Lo mismo que hace con estos discípulos de Emaús. Nos anima a encender nuestras esperanzas, pero no con una aparición extraordinaria, sino que con las Escrituras. Lee las Escrituras, leamos el Evangelio. Pienso que aquí viene una primera recomendación para encender nuestras esperanzas. De qué manera lo que nos pasa ya se ve iluminada por la palabra de Dios que está en las Escrituras. Aquí viene mi primer consejo. Tomen la Sagrada Escritura, léanla, disfruten con un pasaje del Evangelio, con un milagro que hace el Señor, con una frase, ya por sencilla que sea, a veces también puede iluminar nuestro corazón, como por ejemplo hoy en la liturgia también el Salmo dice esta frase: protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Nada más. Y eso impresiona. Una frase que uno puede paladear y que trae probablemente mucha paz al alma. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo me imagino que en las casas de ustedes hay una Biblia en algún lugar. Puede ser en el velador, llenándose de polvo. Puede ser a lo mejor un estante, una cómoda, una repisa, no tengo idea. Y creo que esa presencia ojalá nos sirva para recordar. La Biblia no es para tenerla de adorno, es para leerla y ponerla en nuestros corazones. Tomar, por tanto, algún pasaje del Evangelio, repasarlo, rumiarlo. ¿Qué te dice el Señor a ti? ¿De qué manera te consuela? Y verás, te lo asegura el Señor, que meditar su palabra puede encender nuestras esperanzas. Lo segundo que llama la atención en este Evangelio es que al final se cuenta cómo los discípulos de Emaús reconocen a Jesucristo al partir el pan. El Señor toma el pan, lo bendice, lo parte y lo reparte. Y era de alguna manera como un recordatorio del gran regalo que el Señor les había dejado a los discípulos en la última cena. Me refiero a la Santa Misa. Lo reconocen al partir el pan. Y es ahí, cuando el Señor parte el pan y lo reconocen, que los discípulos de Emaús comentan entre ellos, cambiando de perspectiva claramente, cómo ardía nuestro corazón cuando nos hablaba por el camino. O sea, ellos experimentan y reconocen un cambio de actitud entre un Cristo, entre ellos mismos que comentaban sus frustraciones, y ahora un corazón que ardía al ver cómo el Señor estaba ahí, entre medio de ellos. Mi segundo consejo para encender la esperanza es este: creer en la Eucaristía.
Digo creer en la Eucaristía y no recibir la Eucaristía, porque entiendo obviamente que muchos de ustedes no pueden comulgar frecuentemente, ¿ya? O quizás no pueden comulgar en absoluto estos días. Y eso es verdad que pesa, sin duda. Pero mi consejo es creer en la Eucaristía. Es lo que puede encender nuestras esperanzas. Creer en la presencia del Señor en los sagrarios, aunque estén vacías las iglesias, como se ve en este oratorio, ya muchas iglesias también están los santísimos sin ninguna presencia. Pero aunque un sacerdote celebre solo la Santa Misa, es verdad, creemos que el Señor está ahí presente en el altar. Esa certeza creo que puede encender nuestras esperanzas, porque esa presencia del Señor es cercanía. Dios está cerca porque se ha querido quedar en la Eucaristía. Y el deseo de la Eucaristía, el creer en Él, seguro que también puede encender nuestras esperanzas. Cristo está presente en los altares, Cristo está presente en los templos también. Y Cristo está presente también cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre. Como ahora, que quizás las familias se han reunido para escuchar este video, escuchar este curita, ¿ya? Y están reunidos más de 2 o 3 en el nombre del Señor. Podemos estar seguros que Cristo está presente, por tanto, ahí, junto con ustedes ahora, en sus casas, en su familia. Esa certeza creo que también puede alimentar nuestra esperanza. Pidámosle a la Santísima Virgen que nos haga creer en Dios, en Cristo resucitado, que está presente y nos habla en la Sagrada Escritura, en la Biblia, y también su presencia es para nosotros una cercanía que puede avivar nuestras esperanzas.